Visión Espírita de Nicaragua. Alma se tiene, espíritu se es. Visión Espírita de Nicaragua. Alma se tiene, espíritu se es. Bienvenidos, estimados amigos y hermanos, a su canal Visión Espírita, que se transmite desde Managua, Nicaragua. Hoy, como siempre, vamos a tener un tema súper importante. En este caso, seguimos el programa de Jesucristo Hombre y el Espiritismo. Vamos a analizar en referencia a los espíritus obsesores que aparecen en las Escrituras, en los Evangelios, según los santos apóstoles de Jesucristo. Vamos a empezar con nuestra presentación. Veamos. La misión de los espíritus obsesores. ¿Cuál es la misión que tienen los espíritus obsesores? Ese es nuestro primer punto. Para lo cual vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, lo que Jesús enseña en referencia a los espíritus obsesores. Vemos aquí cuando dice en el capítulo 12, versículo 43 al versículo 45, dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí Jesucristo está haciendo una referencia acerca de los espíritus inmundos o espíritus inferiores. ¿Y qué hacen ellos para entrar en la vida de las personas con ciertos vicios y debilidades? Continuamos. En la misión de los espíritus obsesores podemos analizar y podemos decir que el espíritu inmundo que habla en ese texto que acabamos de leer se refiere a los espíritus imperfectos. Según la escala revelada, este pertenece al tercer orden, que se ubica en la 10ª clase de los espíritus impuros, que es la más baja de este orden. Como podemos ver, hermano, dentro del espiritismo está clasificado los espíritus según su evolución. Los espíritus que habla aquí Jesucristo son espíritus impuros del tercer orden, o sea, del orden más bajo que existe dentro de niveles de los espíritus. El otro punto que tenemos que considerar dice que por lo consiguiente todo pensamiento malo que se nos sugiere proviene de un espíritu del tercer orden. Cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos malignos, malos, es posible que estos pensamientos provengan de esos espíritus inferiores que nos rodean. Dice, busca reposo en todos los vicios que convierte en obsesiones. Estos engendran las pasiones viles y degradantes, la sensualidad, la crueldad, la felonía, la hipocresía, la codicia, la avaricia sórdida. Todos estos males son producto de esos espíritus inferiores que inciden en las personas, que las sujetan, y las escuchan y hacen caso. Sí, seguimos el otro punto. Estos espíritus obsesores provocan el mal por el placer de hacerlo. Fíjense bien, la mayoría de las veces son motivos, y por odio el bien escoge casi siempre a sus víctimas entre las personas honradas. Siempre cuando nosotros andamos en buenos caminos, siempre estos espíritus están atentos de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, y ellos buscan cómo hacernos caer.
hay grandes posibilidades que eso es lo que sucede. Cuando las personas buenas, que aparentemente no se mira que ningún tipo de maldad, y de repente salen con algo malo, es posible, hay una gran posibilidad que han sido objeto de estos tipos de espíritus. Ahora dice, para conseguir su propósito, invitan a otros espíritus impuros para dominarlo y mantenerlo en la esclavitud hasta llegar a la posesión o subyugación, ¿era? A la plena voluntad de los espíritus impuros. Aquí vemos que cuando una persona se está dejando llevar por la sugestión de un espíritu impuro, es posible que no sea solo uno, sino que sean varios espíritus que están sugestionando a esa persona con malos pensamientos para hacer malas acciones. Y ahí hay un problema muy serio, porque es posible de que ya no sería solamente uno, sino pueden ser varios espíritus, dependiendo también del ambiente en que esa persona se mantenga. Si es un ambiente maligno, un ambiente malo, es posible que esté siendo sugestionado por muchos espíritus. Continuamos. Aquí vamos a ver unos casos de subyugaciones o de espíritus obsesores que Jesucristo hizo la liberación de estas personas. Aparecen en los evangelios, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Escritura, en la Biblia, especialmente en la parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? El primer caso que podemos mencionar, hay varios casos, ¿verdad?, que se menciona en la Escritura, pero estos son los que dan idea de que sí posiblemente son espíritus inferiores o impuros que hicieron este tipo de problema a la persona. Veamos que Jesús sana a un paralítico porque su estado era el resultado de espíritus impuros. Perdonando sus faltas, este es sanado. Eso lo podemos encontrar en la narrativa de Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Aquí vemos que he llevado un paralítico y lo primero que Jesús hace antes de sanarlo es perdonarle sus faltas ante Dios. Entonces nos indica que esta enfermedad que tenía esta persona había sido influenciado por los espíritus impuros. Otro caso que tenemos es que Jesús sana a una mujer de flujo de sangre que padecía por 12 años, imagínense, 12 años. Los espíritus impuros la tenían subyugada con este tormento. Acercándose a Jesús con fe, la liberó de tal tormento. Esta narrativa la encontramos en Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. En este caso, esta mujer padecía de seguro de sangrado, ¿verdad? Y dice la escritura que tenía esta enfermedad desde 12 años, o sea, mucho tiempo. Y otra parte de la escritura dicen de que esta mujer había vendido todo lo que tenía para buscar cura, pero nada la había curado. Indica posiblemente también que fue objeto de los espíritus obsesores. El otro caso que tenemos dice que Jesús libera a un muchacho poseído por un espíritu impuro que lo mantenía sordo y mudo, provocándoles ataques de epilepsia y mucho sufrimiento desde niño. Esto lo podemos encontrar, esta narrativa, en Marcos capítulo 9 del 17 al 29. Aquí vemos un caso desde que muy niño este muchacho tenía esa posesión o esa subyugación y él no podía ni hablar, no podía escuchar, porque el espíritu impuro o los espíritus inferiores lo tenían en ese tormento. Pero Jesús lo liberó y de esta manera podemos darnos cuenta tanto tiempo que pasó esta persona, porque dice que desde muy niño que comenzó a tener estos problemas de mudez y sordez y problemas de epilepsia y tantos otros sufrimientos más. Y el último caso que tenemos aquí no es el último que aparece en la escritura, pero sí el último que vamos a ver,
para darnos una idea de lo que hace los espíritus impuros, dice que Jesús sana a un hombre que padecía una enfermedad desde hace 38 años. Y este mal que vivía era resultado de espíritus impuros. Jesús lo liberó indicándole que no volviera a pecar, porque si no regresaría a su enfermedad. Aquí vemos estos puntos importantes de la falta hacia Dios, de lo que se conoce como pecado. Dice que este hombre tenía 38 años de estar en esta condición, provocado por los espíritus impuros. De seguro los tenían subyugados, lo tenían en una situación de tal manera que el hombre padecía de esta enfermedad. Y Jesucristo le advierte de que no volviera a cometer las mismas acciones de faltas ante Dios, sino volvería a su estado de enfermedad que tenía por 38 años. Esperemos que no fue así, que no volviera, ¿verdad? Entonces, con estos 4 casos que acabo de mencionar, sí, esta situación de los espíritus obsesores se da mucho, en especial en los vicios, en el vicio del licor, en el vicio de la droga, incluso en el vicio del adulterio, la fornicación, en el vicio del robo, de violaciones, de asesinatos múltiples. Son posiblemente, estas personas están subyugadas por espíritus impuros, malignos, y como le mencioné, a veces cuando la persona deja que ese espíritu le trabaje en esa manera, llegan otros espíritus más, como dice nuestro Señor Jesucristo, a multiplicar la maldad de la persona. Ahora vamos a ver 2 consejos, ¿verdad?, que tenemos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice: consejos de los apóstoles contra los espíritus obsesores. El apóstol Pedro nos advierte, ¿verdad? Vamos a pasar a la próxima lámina. Dice que el apóstol San Pedro nos advierte que los espíritus impuros están constantemente alrededor nuestro, buscando a quien obsesionar en algún vicio para perjudicar nuestra evolución a la perfección. Dice así el apóstol Pedro, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, en este caso se llama el diablo, que significa adversario, como león rugiente, oígase bien, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe. ¿En la fe? ¿Cuál fe? En la fe del Hijo de Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, es algo general. Esta situación de los espíritus obsesores está en todas las sociedades del mundo. Pues tenemos que tener mucho cuidado, nosotros en este caso los cristianos, los que creemos en su Cristo, en que tenemos que tener fe en liberarnos de cualquier vicio, cualquier maldad que puede dominar nuestra vida. En el segundo caso dice que el apóstol San Pablo nos enseña en su carta a la iglesia que la lucha del cristiano no es contra personas, sino más bien contra los seres espirituales inferiores que desean nuestro mal. Dice así el apóstol: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos ahora que el apóstol Pablo, siendo un hombre muy espiritual y de hecho espiritista también, él nos habla que tengamos mucho cuidado, porque la lucha no es físicamente hablando, sino que es espiritual. O sea que constantemente tenemos una lucha de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros queremos. Y tenemos que tener mucho cuidado en caer en esos pensamientos que son inducidos por estos espíritus obsesores. Digamos, en este caso, ¿cómo nosotros, dice, cómo liberarnos de los espíritus obsesores según el libro de los espíritus? Bueno, en el libro de los espíritus
en el segundo libro, en el capítulo 9, en la pregunta 478, ¿cómo liberarse de un espíritu obsesor? La respuesta de los espíritus de verdad es la siguiente. Fíjese bien, hermano. Dice que agotar su paciencia, no tener en cuenta para nada sus sugestiones, mostrarles que pierden el tiempo. En ese caso, cuando ven que no tienen nada que hacer, se van. Esa es una buena sugerencia. Cuando tenemos la tentación, lo que nosotros llamamos la tentación, tenemos que tratar de evitarla. Es bastante difícil, no es fácil, pero si nosotros, por ejemplo, alguien nos invita a tomar y nos regala este licor, nos quieren convencer y nosotros tratamos de evitar ese tipo de amistades, es una manera en que el espíritu obsesor se rinde y se va. Pero si nosotros caemos en esa tentación, en esa debilidad, podemos llamarla debilidad, es ahí donde los espíritus se aprovechan, estos espíritus obsesores inferiores se aprovechan de nuestra debilidad. En la pregunta 479, la que continúa, dice, para curar la obsesión de algún vicio, el espíritu de verdad responde lo siguiente, dice, la oración es un auxilio poderoso en todo. No obstante, debéis saber que no basta con murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. Es preciso, pues, que el obseso haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo la causa que atrae a los espíritus malos. Una recomendación que va acompañada con la otra, que debemos de orar a Dios, a su Hijo, para que nos proteja y nos aleje de las tentaciones, de las debilidades que puede ser objeto de vicios. Y cuando ya se convierte en vicio, es difícil que una persona deje fácilmente un vicio. Y por último, ¿verdad?, tenemos cómo liberarnos de los espíritus obsesores, ¿verdad?, según el libro de los medios. Aquí, en este punto, en el libro de los medios, en el capítulo 23, dice causas de la obsesión, medios para combatir la obsesión. Una parte de este párrafo dice así: por eso el conocimiento del espiritismo, lejos de favorecer el dominio de los espíritus malos, debe dar por resultado en un plazo más o menos cercano y cuando se haya propagado la destrucción de ese dominio, porque da a cada uno los medios necesarios para prevenir contra las sugestiones de esos espíritus. Entonces, quien se rinde no podrá quejarse más de sí mismo. ¿Qué es lo que está diciéndonos aquí en los espíritus de verdad? Bueno, nos dice que depende de nosotros, de la voluntad de cada uno de nosotros, para poder alejar del dominio de estos espíritus a nuestra vida. Todo depende de la voluntad que nosotros tengamos. Y el conocimiento del espiritismo es eso, darnos un conocimiento, una herramienta que nos apoya en lo que dice Dios a través de sus escrituras y nos da la idea de que es necesario liberarnos de las sugestiones, de los pensamientos que nos llevan a los vicios y a la caída del hombre. Y de último tenemos aquí que dice que en el libro de los espíritus, igualmente en capítulo 23, dice así: por lo demás, siempre es conveniente que el obseso busque a través de un medio seguro los consejos de un espíritu superior o de su ángel de la guarda. Ese está en el párrafo 251. Es importante siempre en las oraciones que nosotros tengamos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos mantenga siempre con un ángel de protección, o sea, con un ángel de la guarda, como le decimos, o un espíritu que nos proteja y nos cuide, ya que nosotros, como estamos en este cuerpo temporal
y las tentaciones son materiales, somos fácil presa de caer en las tentaciones y en las debilidades y en los vicios, lo cual nos lleva a la destrucción como ser humano y nos atrapa y nos mantiene en un nivel de no crecimiento, ni tampoco no podemos desarrollarnos como espíritus. ¿Cuál es la idea principal? Es ir desarrollándonos, ir progresando como espíritu. Gracias, hermano. Espero de que los que miren este canal pueda de serle de gran ayuda. Yo espero pues que todas estas transmisiones que hemos hecho de diferentes puntos en el programa Jesucristo Hombre y el Espiritismo sea de gran ayuda para todos los hermanos de habla hispana, y que Dios Todopoderoso los cuide, los guarde y nos guarde de todo espíritu de maldad, como dice la oración del Padre Nuestro, que nos aleje de toda maldad. Gracias, hermanos, bendiciones, y nos vemos en el próximo programa. Visión Esprista de Nicaragua.